Y ahora, por Del Plata Rosario, comunicación telefónica. La comunicación telefónica es con el psicólogo, psicoanalista Claudio Cabral. Vamos a charlar ya más en estudio, un poco mejor organizados que la semana pasada, porque el próximo sábado, pronto, en 2 días, se hace la apertura de las actividades de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo en c3m.com, nuestro streaming. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta segunda nota en mejores condiciones. Sí, Se porque escucha bien, ¿no? no, sí, cuando estamos en estudio y la productora está acá en el piso y todo lo demás, se facilitan las cosas. Bueno, ya Qué se bueno. acerca el día. Me imagino que algo de estas cosas, que son muy lindas porque a todos nos gusta comenzar y le ponemos la energía, también genera un poco de ansiedad. Los psicoanalistas no están exceptos de sufrir un poco de ansiedad, ¿no? Sí, sí, entusiasmo diría, ¿no? Sí. Entusiasmo, trabajo y ganas sobre todo de que se plasme, digamos, esto que lo venimos pensando desde hace, bueno, bastante tiempo, ¿no? Desde el año pasado. Es todo un trabajo pensar la temática, los invitados, el lugar, pero es un trabajo muy gratificante, la verdad que nos gusta mucho y la pasamos bien haciéndolo. Asumiste hace poco la presidencia de la escuela, una escuela con mucha historia, con muchas donde pasaron Exactamente. psicoanalistas, Eso sí, sí, de nombre, quiénes fueron las que lo fundaron, quiénes lo sostuvieron, porque tiene una larga trayectoria e historia, incluso es anterior a muchas del país. te agradezco la verdad que traigas este aspecto de la escuela porque sí, efectivamente asumimos como comisión directiva en noviembre del año pasado y hay una particularidad que es la primera vez en la historia de la escuela Ujú. que en la comisión directiva no hay fundadores, ¿no? Es decir, a lo largo de todos los 47 años que cumple este año la escuela, eh, siempre ha estado con fundadores. Entonces, algún fundador, digamos, de los miembros fundadores formando parte de la comisión directiva. Esto me parece que es muy importante porque habla de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Ujú. De la transmisión de las ganas de hacer escuela y de la importancia de una escuela en la formación de los analistas. Ujú. Y es muy interesante esto que traes de los años, de las décadas, ¿no? Ujú. 47 años, justamente este mes, cumple la escuela que se fundó en el 79, 1979. Nosotros hicimos un ciclo de entrevistas que se llama justamente Psicoanalista de la Escuela, Ujú. cuando cumplimos 45, que está en nuestro canal de YouTube y se puede ver, que son entrevistas a los miembros, fundadores y actuales, digamos, que cada uno va contando cómo fue su entrada a la escuela, el momento de la fundación, bueno, las dificultades externas e internas, digamos, muy bienamente que hacen a la práctica del psicoanálisis y también a la práctica de escuela. Ujú. Hablaste de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Sabemos que en su mayoría son psicólogos formados en las distintas universidades de la Argentina, pero también hay quienes no han estudiado psicología, vienen de la filosofía o de otras carreras y están formados en el psicoanálisis, ¿no? Y hay incluso nombres muy reconocidos, franceses y demás, que venían de la ingeniería, se analizaron con la CAM y después se formaron en las escuelas del psicoanálisis. Y hablaste de la transmisión, porque no alcanza con la facultad, digamos. Para ponerlo en contexto, el psicoanálisis requiere el psicoanalista de su formación en la continuidad de todas Sí, las profesiones, ¿no? Pero el psicoanálisis en sí, particular, ¿no? absolutamente. Tendríamos que partir de que el psicoanálisis fue una invención de Freud, Sí. ¿no? Es decir, antes de Freud no había psicoanálisis y a partir, digamos, de que él le llama historia del movimiento psicoanalítico cuando presenta el psicoanálisis, ¿no? Ujú. Movimiento, usa hasta una palabra en alemán que creo que se pronuncia Bewegung o algo así, pero en el sentido de que justamente el psicoanálisis no es algo fijo y estático, sino que hay que seguir los avatares de su historia, Ujú. ¿no? No nació en la universidad, digamos, ¿no? Nació en la clínica realmente, digamos, ¿no? Es decir, al lado de la cama del enfermo, porque en esa época
del 1800, 1900, se acostumbraba a ir a la casa de los pacientes y atenderlos realmente al lado de su cama, ¿no? Que no podían caminar, no podían, bueno, todos los síntomas, digamos, que se presentaban en aquella época. Eh, entonces, que el psicoanálisis haya llegado a la universidad, digamos, forma parte del movimiento psicoanalítico, pero no nació en la universidad. Claro. Entonces, por eso esto que vos decías, hay analistas que no es que sean, el análisis se forma, el analista se forma en su propio análisis y trabajando con otros analistas. Provengan de donde provengan, digamos, ¿no? Es decir, de la psiquiatría, de la medicina, de psicología, bueno, de filosofía. Por eso digo, a lo largo de la historia del movimiento psicoanalítico, donde se inscribe la escuela también, ¿no? Es decir, Claro. al llamarse Sigmund Freud, ¿no? Nos estamos filiando con esta invención freudiana. Claro, incluso aquellos que resistían al psicoanálisis, que todavía sigue habiendo resistencia al psicoanálisis, ¿no? Por mucho, uno podría Ujú. presentar desde el mismo Bunge, que siempre hacía todas sus, no digo que todo, pero en alguna medida, aquellas posturas de la ciencia tan estrictas, no dejaba que el psicoanálisis entrara en ese lugar porque no tenía las bases de la ciencia para demostrar que tenía un objeto de estudio y a partir de ahí la demostración empírica, ¿no? O científica. Mm, Pero mm. digo él porque me acabo de acordar de él justamente, me acuerdo en la facultad de estas cosas aparecían. Sin embargo, muchos de esos que se resistían se fueron formando y encontrando en el psicoanálisis alguna de las respuestas al malestar, como el malestar en la Exactamente. cultura, se me van asociando las palabras, parece, Sí, 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 respuestas o modos de situar las preguntas que se puedan volver fecundas, digamos, ¿no? claro, Así que no sí. sean preguntas aplastantes. Es muy interesante esto que sitúa de la resistencia, porque hay como niveles, ¿no? En lo Ujú, que decías. Puede ser una resistencia en el sentido de lo social, ¿no? En el sentido de los campos del saber, ¿no? Es ujú, decir, de la medicina. Y hay una resistencia propia del psicoanálisis mismo, ujú, digamos, ¿no? Que en su práctica tiene un punto de imposibilidad, ujú, digamos, ¿no? Es decir, Lacan dice algo muy, digamos, polémico, bueno, como es Lacan, ¿no? Que a veces dice cosas para despertar, para hacer pensar. Él dice que la resistencia es del analista, ¿no? Entonces, de quien más puede partir de una resistencia psicoanalítica, por eso es necesario que se forme, ujú, ¿no? Es decir, porque hay algo en la práctica misma del psicoanálisis ujú, que el analista no está exento, ujú, ¿no? Es decir, de no ocupar o su lugar o de impedir incluso el análisis. ujú, Entonces, por eso digo, están como estos ciertos niveles de la resistencia, ¿no? ujú, Una cosa es en lo social, que puede ser incluso hasta de mercado, porque el psicoanálisis no, digamos, no prescribe, no genera dinero en ninguna industria, digamos, es una cura por la palabra que ujú, con un sillón y un diván, digamos, mucho más eh, mobiliario no es necesario. Entonces, digo, una cosa podría pensarse a nivel ahí de lo social, del mercado, y otra cosa es a nivel de la práctica misma, ujú, ¿no? Es decir, que no estamos exentos de resistir los analistas mismos, digamos, ¿no? ujú, Entonces, por eso es tan importante la formación, ujú, ¿no? Creo que algo hablábamos el jueves pasado, claro, digamos, ¿no? Que la formación no tiene fin. ujú, Mientras uno esté practicando, tiene que al mismo tiempo, porque el analista está solo en su acto. ujú, Entonces, por eso después hace falta, es necesario ese otro tiempo donde se encuentre con otros analistas para reflexionar, teorizar y trabajar ujú. sobre esa práctica. Hablaste del análisis del analista y también la supervisión, de esto no lo mencionaste, lo digo yo, que también es importante en el trabajo de la clínica, ¿no? Exactamente, que entraría en esto de trabajar con otros, ¿no? Ujú, Hay distintas maneras, ¿no? claro. Puede ser en forma de supervisión, de control, Mm, ¿no? Es decir, de grupos clínicos, o a veces, aunque no se hable específicamente de un caso o de un problema clínico, en la teorización, en cómo se tratan los conceptos,
va implícita la clínica de cada uno. Ujú. ¿No? Ahí aparece Difícilmente. la importancia de la escuela y el acontecimiento del próximo sábado. Exactamente, exactamente. Y viene, digamos, desde Freud, ¿no? Freud Sí. empezaba, lo primero que había era la reunión de los miércoles, Ujú. ¿no? Es decir, Los Freud se reunía miércolinos. con... Sí. Que trabajaban cuestiones, problemas, digamos, que eran del psicoanálisis. Entonces, esto de que el analista se autoriza por sí mismo, dice Lacan, pero con algunos otros. Ujú, Es fundamental. Digamos, ujú, el analista no puede estar aislado o solo, está solo en su acto, pero después tiene y la escuela es lo que inventó Lacan en octubre, el 9 de octubre del 67, ujú, ¿no? En la proposición de cómo, ¿no? Los analistas se pueden reunir de un montón de maneras, ¿no? ujú, De un montón de modos, de lógicas de agrupamiento. La escuela es la que propuso Lacan, ujú, digamos, como un modo de lazo entre analistas. ujú. ¿Sí? Bueno, contanos qué va a pasar el sábado. El sábado vamos a hacer en el Museo Esteves a Ujú, las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer la apertura de las actividades de este año. ujú, Eh, Ya hace unos años venimos tomando la grata costumbre, digamos, la práctica de no solo presentar las actividades que vamos a hacer en la escuela, por ejemplo, los talleres de lectura, seminarios, charlas, etcétera. No solo eso, sino también aprovechar el encuentro para trabajar alguna temática que pueda ser de interés ujú, para el psicoanálisis, para los analistas y para la comunidad en general. Por eso lo hacemos también en un museo, ujú, ¿no? Es decir, que está abierta al público. Entonces, este año decidimos trabajar con el tema, digamos, lo imposible en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Que apunta un poco a esto que estuvimos charlando, ¿no? Es decir, que hay algo que no va de suyo y que no es de una vez para siempre, sino que hay que situarlo cada vez en cada acto, ¿no? En cada análisis. ujú, Y como subtítulo escribimos el sujeto supuesto saber en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? El sujeto supuesto saber es un concepto, digamos, específico del psicoanálisis que intenta nombrar ese operador que es la transferencia que permite que suceda el análisis, ¿no? La transferencia la llamaba Freud y Lacan lo articula como sujeto supuesto al saber. Es decir, si yo no supongo que el otro sabe algo que pueda, digamos, desentrañar mis síntomas, ayudarme a resolver mis problemas, ¿por qué iría, digamos, exacto. ¿no? Y no supongo. Ahora, eso es como una invariante, es estructural, digamos, ¿no? Lo que nosotros queremos poner en el siglo XXI es, bueno, ¿qué pasa donde el saber o el conocimiento o la información aparece de un modo absolutamente nuevo? Por ejemplo, en las inteligencias artificiales, en las búsquedas virtuales, ¿no? Donde, bueno, parece que como si no hiciera falta un analista, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por ahí se puede llegar a confundir estas recomendaciones o respuestas de una inteligencia artificial con lo que es el trabajo de un análisis con el saber inconsciente. Entonces, en ese sentido, no se trata ni de bajar línea, ni de hacer una disputa, un debate estéril, digamos, sino de realmente trabajar los problemas que esto nos trae en la práctica, ¿no? O sea, poder reflexionar, no en un sentido, digamos, ni denegatorio, ni las cosas deberían ser así o cómo deberían ser, sino con lo que nos encontramos, qué podemos pensar, cómo podemos trabajar con eso, digamos. A ver, se me ocurre, viene el paciente, dice, doctor, estuve leyendo que la inteligencia artificial me dice que soy narcisista, por decir una cosa. Y usted, Claro. y entonces ahí el analista tendrá que escuchar qué es lo por qué trae eso, ¿no? Y por qué se ciñe a un concepto tan cerrado, por decirlo de una manera. Exactamente, exactamente. Bueno, eso ya implica todo el trabajo del análisis, digamos, ¿no? Que es una pregunta que a veces el sujeto la busca
Y no solo la inteligencia artificial, por eso digo que es algo estructural, la hemos buscado en el cielo, en los astros, en Claro. el horóscopo, en la ciencia, en las hormonas, ¿por Mm. qué no lo vamos a buscar en el chat y GPT, Claro, digamos, ¿no? claro. La cuestión es eso, ¿no? Si se trata de una verdad última, que me nombro, que diga algo de mí, o si se trata de poner en juego, nosotros decimos ahí en la fundamentación, digamos, ¿no? Si es posible pasar de un dicho pleno de sentido a algo más poético, que no tenga un sentido cerrado, que abra algo deseante, Ujú. digamos, ¿no? Es decir, entonces por eso digo, no se trata de demonizar el siglo XXI, ni la No, tecnología, ni el no, avance, no, claro. sino de cómo trabajamos con eso, ¿no? Claudio, Sí. ¿quiénes integran la escuela? ¿Quiénes van a estar el sábado? Cómo es el dispositivo del sábado? ¿Cómo va a ser el horario? En el Museo Mm. Esteves, que está en calle Santa Fe al 700, ¿no? Sí, 7:48 para Ujú, ser preciso. ujú. Se entra por ahí porque también tiene una entrada por calle San Lorenzo, pero vamos a entrar por Santa Fe, calle Santa Fe. Bueno, la escuela no está aislada, digamos, la escuela forma parte de un movimiento que se llama Convergencia, Ujú, movimiento lacaniano, otra vez movimiento, ¿no? Como hablábamos antes de la historia del movimiento psicoanalítico, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Ese movimiento integra instituciones analíticas de Europa, de América Latina, de América del Sur, en México, de hecho, del 12 al 14 de marzo, la próxima semana, se va a hacer el noveno Congreso Internacional de Convergencia. Y nuestra escuela va a participar con un texto institucional, digamos, ¿no? Por un tema que propone este Congreso, que es ¿qué dice el psicoanálisis del amor y la violencia? ¿No? Esa es la temática que reúne al Congreso. Dora Gómez y Susana Splendiani, que son miembros fundadores de nuestra escuela, van a participar en representación de la escuela en Puebla, en México, que es donde se va a realizar este congreso. También en octubre, la escuela es convocante a la reunión lacanoamericana de psicoanálisis y se va a realizar del 28 al 31 de octubre en Montevideo, Uruguay. Eso es un dispositivo muy singular, muy interesante porque cualquier analista puede ir a tomar la palabra y plantear. Ahí no hay temática, digamos, ¿no? Como este congreso que te contaba antes, que sí trabaja bajo el tema que dice el psicoanálisis, el amor y la violencia. En la Lacano, como le decimos coloquialmente, cada uno habla de su momento de formación, de sus preguntas, de lo que está trabajando y puede poner en debate con otros analistas eso que está trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un dispositivo muy interesante. Y la escuela participa y convoca, digamos, a esta Lacano. Entonces, en ese sentido, me preguntaba cómo funciona la escuela, digamos, ¿no? Articulada a estos espacios como la Convergencia o la Lacano, en Rosario hacemos propuestas de trabajo de talleres, seminarios, ¿no? Que las pueden ir viendo en nuestras redes sociales, las vamos a contar también un poquito el sábado. Eh, pero lo importante es que vamos a aprovechar ese encuentro para trabajar con Alicia López Gropo, que va a formar parte del panel, que es miembro de nuestra escuela, Roberto Cabrera Morales, que es docente de la UNR y también de la Universidad Provincial de Entre Ríos, y Omar Amorós, otro analista de nuestra ciudad, con quien ya hemos trabajado algunas veces y lo hemos invitado varias veces a la escuela y siempre ha sido muy grato y fructífero, digamos, el encuentro con él. Y Así que, después va a haber preguntas, se va a abrir a que se pregunte, a que haya interacción con los presentes. exacto, generalmente son 4 invitados. Este año decidimos que puedan ser 3, justamente para dar un buen tiempo a las preguntas. Primero, para que los invitados tengan 10, 15 minutos, que es un tiempo interesante para desarrollar alguna idea, algunos lineamientos sobre esto que proponemos trabajar. Y después que el intercambio con el público también pueda ser nutrido, que sea realmente una mañana de trabajo y de reflexión. Entonces, sí. Claudio,
La productora, como siempre, pone el tiempo de las notas. Ya me avisó que nos hemos excedido algunos minutos porque después hay... Sí, me di cuenta. Pero como siempre, un placer escucharte, charlar contigo. El sábado será una linda jornada, un buen encuentro. Circulará la palabra, se podrá interactuar, preguntar, repreguntar, escuchar, Esperamos que sí. escuchar. Exacto, Es un tiempo exacto. donde la escucha es interrumpida muchas veces, ¿no? O es Ujú, interrumpida el decir, está ahí muy ujú, intervenido por ruidos, por decires a veces que son disonantes. ujú. Por eso será un lindo momento, un lindo encuentro. Estoy invitado, allí también estaré. Así que nos encontramos el Será un sábado. gusto. Muchas gracias, Edgardo. Y sí, como te decía antes, estamos muy entusiasmados y con ganas de que llegue el día para compartir ese momento. Te esperamos, como siempre va a ser un placer recibirte. Muchas gracias. Te dejo un abrazo, que tengas una linda jornada. Y gracias igualmente, Edgardo. Charlábamos con el psicólogo psicoanalista Claudio Cabral por lo que va a ocurrir el próximo sábado, 7 de marzo, en las instalaciones, en los lugares que posee el Museo Esteve de Santa Fe 748, a partir de las 9:30 de la mañana. Ahora sí, Mara, nos vamos a la pausa. Edgardo Bosikovic, por Del Plata Rosario, FM 93.5 y c3m.com.ar.